Good night. Lo único que sé decir en inglés. Qué maravilloso lo que estamos aprendiendo, ¿no? De cómo por medio de la Escritura se nos muestra de que somos tan reales y a veces llenos de defectos, pero Jesús siempre está ahí, perfeccionándonos poco a poco y que también tenemos que pasar por muchas necesidades y muchos dolores. Y esa lista que hizo Pablo es impresionante, porque hace una lista de cárceles, de azotes y una cantidad de cosas a lo último y otras cosas más. Yo no sé qué más cosas serían, pero impresionante todo lo que pasó Pablo. Estamos aquí en la agenda de objetivos, asegurando la presencia de Cristo en nuestra vida. Y al tener al Señor en nuestra vida, somos hijos de Dios. Tenemos una bendición muy grande porque el Señor está de nuestra parte y comenzamos a conocer verdaderos milagros de Dios también en nuestra vida, en nuestro trato con Dios. Cuando yo conozco al Señor, tuve una experiencia muy hermosa que me impactó, porque resulta de que mi padre nos abandona, yo caigo en drogas y comienzo a hacer un problema en 5 colegios. Me peleaban los 5 colegios, ninguno me quería recibir. Y resulta de que me volví rebelde, drogadicto, violento y una cantidad de cosas. Y cuando llego a los pies de Cristo, en estos días que ayer o hoy que estaban diciendo la fecha del nuevo nacimiento, ¿sí? Yo me acuerdo bien de la fecha y la hora que recibí a Cristo en mi vida, ¿sí? Como decía Bianca, es una fecha inolvidable como la fecha de nuestro nacimiento físico, ¿no? La verdad es que fue tan impactante que me acuerdo cuando me reuní con el hombre que me habló de Cristo. Nos sentó en un grupo después de las 5 de la tarde, el 24 de octubre del año 84, y nos disertó estos versículos que estamos dando aquí, dándonos a entender de que necesitaba un arrepentimiento, que necesitaba entregarle mi vida a Dios, que necesitaba a Dios para poder cambiar esa forma de vivir. Y pues lo acepté, o sea, recibí esas palabras y me llevó hasta la oración que llamamos la oración de fe, donde yo le dije: Señor, entra a mi vida y te entrego todo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de ahí comencé a experimentar muchos cambios en mi vida. Y entre los cambios que comencé a sentir fue que Dios quitó unas venganzas de mi corazón y unas cosas que yo tenía. Y resulta que mi padre nos había dejado en una casa que se había comenzado a pagar cuando llegamos allí chicos, y papá pagaba las cuotas al Banco Central Hipotecario. Y un día se apartó mi mamá y nos dejó ahí, pero mamá siguió pagando las cuotas del banco. Y un día mi papá era revisor de catastro en Palmira, era el jefe de catastro, llevaba muchos años en la alcaldía, conocía a Raimundo y todo el mundo en el gesto del catastro y de los peritos, y conocía a todo el mundo. Y resulta que un día le dice a mi mamá: no siga pagando la casa. Y entonces pues el recibo no volvió a llegar, no entendemos cómo. Yo estoy yendo a la iglesia todo contento, conociendo de Dios, el amor de Dios, y pensaba que todo era amor y todo esto. Cuando me encuentro un amigo, me dice, un amigo trabajaba en una notaría y me dice: ojo que su papá anda con una escritura en la notaría. Seguro le alcanzó a leer. Y nos pusimos en la jugada a ver qué pasaba. Y resulta de que mi papá estaba vendiendo la casa ficticiamente para sacarnos a todos a la calle, a sus 4 hijos. Después de que nos había abandonado y nos había dejado sin nada, ya nos quería dejar sin techo.
Y yo no podía creer que yo, conociendo de Dios, me fuera a suceder una cosa de esas en ese momento, ¿no? Yo veía que todo era bonito y me llega esa prueba tan tremenda. Y yo hablo con los chicos de la iglesia y comienzan a orar por eso. Vamos a orar. Buscamos un abogado y el abogado nos dice: no, pero es que ustedes en esta casa no pegaron un ladrillo. Ustedes vivieron casi 20 años y como había un problema con mi papá y la problemática que yo tenía, pues eso era un desorden. Y ustedes hubieran pegado siquiera unos ladrillos aquí, hubieran hecho un cuartico acá, porque era una casa grande. Las casas que tenían la otra vez grandes, pues teníamos de dónde aferrarnos para poder pelearle esto a su papá. Pero aquí no hay nada. Imagínense, teníamos todo en contra. Mi papá, revisor de catastro, amigo de los peritos, amigo de la policía, ¿no? Y nosotros no teníamos nada, ¿no? Digo, consígase una factura de reparación de techos, de cantarillas y todo eso, así de pronto nos podemos meter por ese lado, me dijo el abogado. Nos dijo pues a nosotros. Y resulta que comienzo a orar, hermano. Y comenzamos a poner eso en oración. Y yo ayuné y oré. Y nos quedaba un mes. O sea, no eran 6 meses ni un año, no. En un mes iban a resolver el caso. Entonces, mamá había comprado un lote y comenzamos a construirle una piecita por si nos sacaban, nos tirábamos todos para esa pieza. Cuando llegó el día, llega papá, llegan los abogados, llega la comisaria, llega todo el mundo, llega. Y mamá con 4 hijos y sacan su máquina de escribir y comienza el perito a revisar la casa. Y yo empecé a orar y ya nos hacíamos afuera. Y Dios hizo un milagro. No nos pudo sacar el viejo. O sea, se le cayó el proceso al hombre. El hombre ha hecho una venta ficticia con una familiar de la mujer y no lo pudo lograr. Eso fue un milagro. Para mí fue algo maravilloso. Porque todo estaba en contra. Todo estaba en contra, ¿no? Y eso me aferró mucho más al Señor, ¿no? Y a seguir buscando de Dios, porque pues qué maravilla. Veamos los milagros que nos cuenta Bianca con sus hijos, perdón. Entonces, en esa hoja que está ahí, dice Beto, que pongamos el WhatsApp y todo. ¿Es con qué fin? Vamos a hacer una oración, una petición ahí, ¿sí? Una petición casi que imposible, ¿no? Ahí. Y luego las vamos a recoger y vamos a orar unos por otros. 10 peticiones que vamos a poner. Beto nos mostraba un cuaderno de peticiones que tiene hace muchos años, donde escribe las peticiones. No, pero es que antes tiene que escribir con la A, luego la M y luego en la O es esto. Empieza con la A. Aplica. Aquí está hablando acerca de lo necesario de congregarse, ¿no? Dice: comienza a asistir a una iglesia en casa. Escribe en el cuaderno al revés: ¿a qué iglesia asistes o asistirás? Estamos hablando con personas que apenas están empezando el proceso. Igualmente nosotros lo vamos a hacer como la tarea. La iglesia no se refiere a la institución como tal o edificio, sino la reunión de 2 o más discípulos. Nosotros hemos tenido de pronto algún complejo o algún problema, porque la verdad es que no sé por qué tenemos tan definido el que la iglesia es el templo como tal, ¿no? Pero la palabra dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará ahí. Una vez una hermana que llevó un chico a la fundación, nosotros nos reunimos todos los días, ¿no? Hacemos devocional, transcribimos la escritura, devocional personal, devocional grupal, y en la noche muchas veces nos reunimos también, escuchamos prédicas, escuchamos música cristiana, ¿sí? Nos edificamos a sí mismos todos los días en la fundación. Y la hermana dice que donde nos congregábamos, ¿cómo le parece? Y se lo llevó al chico porque no nos congregábamos.
Y la palabra dice que donde hayan 2 o 3, ya vemos 25 ovejitas negras ahí. Y no estaba, supuestamente Dios no estaba ahí, o yo no sé qué pasaba. Pero yo no sé por qué le cuadran tanto la idea a la gente de que tiene que ser debajo de las 4 paredes, ¿no? Cuando Esteban fue a ser apedreado, dice la escritura en el pasaje que él expresó ahí algo, ¿no? Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Y le tiran la ropa a Pablo, a Saulo. Él consintió en la muerte de Esteban. Después por allá Esteban va a Grecia y se encuentra con muchos ídolos. Y como vio en un momento una inscripción que decía al Dios no conocido, se le metió por ese lado, porque todos los conocían menos ese. Y él dijo, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el que conozco yo, porque Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Esa frase se le quedó a Pablo aquí en la cabeza, viendo morir a Esteban, ¿sí? Y ese día la usó para poder llegar a evangelizar a esa gente. Entonces, una de las maneras que tenemos que entender es que donde estén 2 o 3 reunidos, ya allí se está generando una iglesia, porque el Señor dice, donde hayan 2 o 3 congregados, ¿no? Congregación significa reunión de gentes, ¿no? 2 o 3 congregados. Entonces, pongamos ahí al reverso, ¿a qué iglesia estoy congregándome? ¿Con quién me estoy reuniendo, no? Los presos en la cárcel se reúnen en las celdas. Yo la primera congregación que conocí en la cárcel fue en una celda, en un 2.º piso. Y qué bendición la palabra, y qué bendición las reuniones. Yo me iba los sábados a congregarme allá con los muchachos en esa celda, ¿no? Entonces, pongamos ahí. Ahora, memorizar Apocalipsis 3:20. Hay unos que ya lo tienen memorizados. Ahí en la hoja puede ser, o en el reverso de la lección, porque en la hoja vamos a poner las 10 peticiones. ¿Quién sabe Apocalipsis 3:20? A ver, un pastor que no lo sepa. ¿Ah? Yo creo que este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Sí. Alguien lo usó para llevarnos a Cristo. Ajá. Pero los nuevos no lo saben. Ajá. ¿No? Entonces es importante hacerlo memorizar. Si lo sabes, ellos también se lo sepan. Vete al punto 3. Ok. Entonces ahora ya le hemos regalado ese versículo que nos lo regalaron. A mí me lo regalaron el 24 de octubre del año 84. De noviembre, perdón. Y se quedó ahí porque lo he usado muchas veces y siempre tenemos que ayudarlo a memorizar a la persona que le estamos evangelizando. Ora. Ahí está. Escribe en el cuaderno en el reverso una oración dando gracias a Dios por la presencia de Jesús en ti, y escribe 10 peticiones de oración personales: necesidad, problema, enfermedad, provisión, etcétera, ¿no? Ahí está la hoja, yo les mandé una hojita por ahí. En esa hoja ponemos los 10 y ahí ponemos el WhatsApp porque vamos a orar unos por otros. Sí. Las 10 peticiones
las 10 peticiones en la hoja, pero ponen el WhatsApp para poderlos aplicar ahí y poder entre todos orar unos por otros. ¿Ah? Los chicos de la fundación no tienen WhatsApp, pero con el mío, ¿no? Ok. Resuelve y contesta. Poco a poco vamos poniendo porque se van acordando de las peticiones, pero seguimos aquí. Contesta en el cuaderno en el reverso. Primera pregunta: ¿dónde está Jesús ya que lo confesaste y recibiste? Según Apocalipsis 3:20. Pero dales tiempo de que escriban sus 10 peticiones. Primero las peticiones. Sí. Ah, bueno. Entonces me voy a quedar parado esperando aquí. Entonces poco petición. Pongan algunas que consideren imposibles. Ok. Porque mira, si tú al nuevo le dices, dame, vamos a orar, y te pone cosas imposibles ahí, a Dios le fascina hacerle milagros. ¿Por qué? Porque lo hace para que crean. ¿Quieres ver milagros? Ora por necesidades imposibles de los recién convertidos. Vas a ver milagros. Porque Dios se especializa en manifestar su gloria a los nuevos para que crean. Entonces, ahora, no somos nuevos nosotros, pero sí tenemos cosas que consideramos imposibles. Anótalas. Vamos a ver y a seguir viendo la gloria de Dios al ver las respuestas a las oraciones, porque tenemos que orar los unos por los otros. Ese es el principio de que oremos los unos por los otros. Entonces vamos a hacerlo como grupo, pero cuando discipulamos, tú tienes que orar por las necesidades de aquellos que discipulas. Ellos tienen que orar por ti y tienen que orar los unos por los otros, ¿ok? Entonces tienen 5 minutos para hacerlo, por favor. En 1 Juan 5:14 le voy a leer un versículo, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le habíamos hecho. Ese me lo regalaron a mí también en pensar en un discipulado que me hicieron.
Ya podemos recoger, ¿no? Como decía el profesor, te dijo, recojo. Eso está grabado. Pregunta, ¿dónde está Jesús? Ya que lo confesaste y lo recibiste según Apocalipsis 3:20. La pregunta para que certifique. Contestémoslo ahí atrás como si fuéramos el alumno del discípulo. ¿Dónde está Jesús? Ya que lo confesaste. ¿Estás segura? Ah, bueno. Segundo, ¿por qué puedes asegurar que Jesús vive en tu corazón? ¿En dónde está? La primera. Alguien me conteste. ¿Dónde está Jesús ya que lo confesaste y lo recibiste? Correcto. Correcto. 2. ¿Por qué podemos asegurar? Que Jesús vive en mi corazón. Ok, ¿por qué? Porque lo confesé, porque lo recibí. ¿Por qué más? Porque le abrí la puerta. Porque le abrí la puerta. Incorrecto. Porque, ¿qué va a pasar el día que reniegues de él? Que su palabra lo dice. O sea, yo lo confesé y el día que digas ya no quiero nada, entonces ya se va a ir. ¿Y se va si reniegas de él? ¿Cómo? Ok, pero ¿y el día que no sientas que vive en ti, qué va a pasar? Porque su palabra lo afirma. Porque su palabra lo dice. Esa es la seguridad. Porque está escrito. Porque está escrito, porque Jesús lo dijo. Y la palabra lo asegura. Tan simple como esto. ¿Cómo se llama usted? Alberto. ¿Alberto qué? ¿Gómez qué? ¿Gómez está seguro? Seguro. No, yo no le creo. Demuéstremelo. Saca su cédula, ¿no? Claro. Bueno, yo soy salvo. Te lo demuestro. Aquí está escrito. Aunque no lo sienta. Porque si él se vuelve loco y va a un manicomio y dice que es Napoleón o que es Hugo Chávez, no por eso deja de ser quien es. Porque hay una prueba de quién es, aunque él no crea que lo es. ¿Sí está claro? No importa lo que tú sientas o creas. Si ya recibiste a Jesús, Él vive en ti porque está escrito. Hay una prueba de que soy salvo. En el 2, Apocalipsis. No, aquí no hay. 3. Ya que recibiste a Jesús, ¿qué tienes? Correcto. Vida eterna. Salud, una pregunta. La segunda. Hermano. Alberto A. Alberto. Sí. Que la cara de lo es. ¿Qué pasa si uno no recibe el Espíritu Santo? Ok, ¿qué pasa si uno no ha recibido el Espíritu Santo? La pregunta está mal expresada. ¿Por qué? Porque desde el momento en que recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Escúcheme, tú no puedes recibir a Jesús sin recibir al Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para recibir el Espíritu Santo? Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que viene a recibir todos los que creyesen en Él. Entonces, en el momento en que tú dices, Jesús, creo en ti, te recibo, en ese instante el Espíritu entra en ti. Entonces, ¿cómo es posible que no tengas el Espíritu si ya tienes a Cristo? Todas las cosas que nos pasan en la vida de la
no dijo, aquel sobre quien el Espíritu venga va a hablar en lengua, se va a caer, va a temblar. No, el Espíritu Santo no vino para hacernos caer o para hacernos pues temblar o hacer cosas raras. Jesús dijo, el Espíritu convencerá del pecado. Es lo primero que hace. Entonces cuando tú dices, soy un pecador, ahí está la primera manifestación del Espíritu Santo. Pero creemos que la manifestación del Espíritu es caerse, revolcarse y hacer un montón de cosas que no son la manifestación del Espíritu Santo. La principal manifestación del Espíritu Santo, es que reconocemos que somos pecadores. Porque eso no puede suceder a menos que el Espíritu Santo se manifieste. Explicaría el día de Pentecostés cuando Jesús le dijo a los apóstoles y quedados pues allí hasta que viniese el día pues que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y no dijo y hablarán en lenguas o se revolcarán, dijo me serán testigos. Generalmente cuando alguien recibe a Cristo, ¿qué es lo que hace? Va y le cuenta a otros de Cristo, ya está testificando a Cristo. Ahí está la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Caballero, para aclarar lo que es el seno del poder del Espíritu Santo, o que es de dones. Pablo dice que a unos va a dar lenguas y otros va a dar traducción de lenguas. No todos van a tener que hablar en lengua, ni todos van a tener traducción de lengua, ni todos van a recibir visión, ni todos son de sanidad, ni todos son de milagros. Pero eso es un proceso del Espíritu Santo donde él, en materia que se le busca, te va a dar. Amén. Amén, amén. La primera manifestación se la acaba de ver. Amén. La quinta pregunta. Ninguno puede reconocer que Dios que puede. así. Cuarta. Ya que Jesús entró en tu corazón, ¿qué sabes? Ya que Jesús entró en tu corazón, ¿qué sabes? Conteste ahí la cuarta. Gracias. ¿Qué sabes? ¿Qué tienes? Perdón. Vida eterna. Vida eterna. Sí. También es vida eterna. Ya que Jesús entró en tu corazón, ¿qué sabes? De las personas que tienes, las otras, ¿qué sabes? Que tengo vida eterna. Sí. Que la tres, tengo vida eterna. La quinta pregunta, ¿en qué consiste tu confianza en Dios? Y hay una cita ahí. ¿En qué consiste tu confianza en Dios? Si pedimos conforme a su voluntad de nosotros. Si alguna cosa conforme a su voluntad Él me oye, y si sé que Él me oye, cualquier cosa que pida, sé que tengo las peticiones que haya hecho. Ese fue uno de los versículos que me regalaron a mí en ese conflicto que tuve, y yo me apropié de ese versículo y dio el resultado. Y pues eso va para todos nosotros, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Que si pido alguna cosa conforme a la voluntad. Ahora Dios nos concede a nosotros, nos responde nuestras oraciones, pero en algunas también nos va a responder que todavía no, o tal vez no. ¿Sí? Porque a veces queremos que la respuesta sea totalmente sí siempre. Pero como Dios es sabio, y yo a mi hijo me pide que le preste la pulidora del taller de mi niño de 10 añitos para jugar con ella, con el disco puesto y conectada, yo no se la entregaría, ¿no? Porque se va a hacer daño. Entonces hay cosas que de pronto en el momento no las recibo porque van a ser dañosas para nuestra vida, ¿no? Vamos con la otra pregunta, la 6. ¿Qué 4 hechos definitivos sucedieron el día de recibir a Cristo?
encontrar nuestra vida. ¿Qué cuatro cosas definitivas sucedieron en ti al recibir a Cristo? ¿Alguien me dice alguna? Dentro de nuestra vida. Llegamos a ser hijos de Dios. Nuestros pecados fueron perdonados. En toda nuestra vida, está bien. ¿Qué más? Hemos empezado una nueva vida. ¿Ah? Hemos empezado una nueva vida. Llegamos a ser hijos de Dios. Llegué a ser hijo de Dios es una, sí. Mis pecados fueron perdonados. 3. Jesucristo entró en nuestra vida. Y he empezado una Nueva vida. nueva vida. Qué bendición. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Séptima. ¿Por qué puedes asegurar que eres hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, no a los que tienen su nombre. Porque Dios me dio el poder al creer en Jesús. Fuimos engendrados espiritualmente, dice que no somos engendrados de carne ni de varón, sino una concepción espiritual, un nuevo nacimiento espiritual que comenzó a ejercer. Ahora, nosotros nacemos y comenzamos a caminar, comenzamos a... Y hay momentos donde el niño se cae, se resbala, se golpea o hace un daño. ¿Será que por hacer esto deja de ser hijo de nosotros? Hablando personalmente de nuestros hijos, ¿no? O de pronto cometen un error y nos toca disciplinarlos. ¿Será que por cometer el error dejaron de ser nuestros hijos? Siempre vamos a ser hijos de Dios. Todos fuimos engendrados espiritualmente. La otra pregunta, ¿vamos en la 9? La 8. ¿Qué hace Jesucristo para afirmar nuestra fe? Milagros. Pruebas. Correcto, milagros. Nos afirma. Yo les conté el milagrito y yo sé que a todos ustedes el Señor le ha hecho un milagrito, donde nos ha afirmado y nos deja perplejos, completamente perplejos. La 9. Si creemos en Jesús, ¿podemos perdernos? Sí. Estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oiga, pero la Escritura dice también que los demonios creen y tiemblan. Pero no son salvos. Que no son hijos. Que se creen. No son hijos, no. Estoy convencido. Tienen que hacer lo que dice la palabra. Vivir en Por eso, santidad. pero si eres hijo de... Mira, si eres hijo de Dios y no vives en santidad, mira, Dios va a hacer esto. Le va a dar... Correa de le va a disciplinar. Dios azota a todo aquel. el que recibe hijo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oye, pero yo conozco un hermano que se fue al mundo y no le pasó nada. Es que ese nunca fue hijo de Dios. Porque si fuera hijo de Dios, a los hijos los disciplinamos. Y si persisten, Dios dice, lo entrego a Satanás por tal de que se salve. Porque 100 ovejas le entregaron a Jesús, se le perdió una y ¿qué hizo? Pues es una, no, fue por ella. A Jesús no se le va a perder nadie. Fue demasiado costo el que dio la cruz del Calvario. Su sangre preciosa.
y solo en Él. somos condenados. Ganar la vida eterna. La obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo al creer en Jesús y solo en Él? La obra de Dios. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿no? Entonces aquí terminamos el cuestionario práctico de la agenda de objetivos de estos puntos, de la seguridad de la presencia de Jesús, de la seguridad de Cristo Jesús. Y una de las cosas que tenemos que afirmar en los discípulos es la seguridad. Los trapecistas se lanzan al vacío a hacer sus pilotas porque saben que hay una malla abajo y hay una seguridad que les protege, ¿no? Cuando llegamos a los pies de Cristo es importante que nos sintamos seguros de que Él está ahí y que nuestra vida va a ser totalmente cambiada y transformada. Entonces, aquí terminamos ya esta parte de la agenda de objetivos. Que el Señor les bendiga y mañana seguimos con la otra parte.